ocasión tenemos de invitados a Achura Food Design a través de Marcela Alvarado y Leonardo Luza. Vamos a presentarles brevemente la experiencia de ellos. Vamos a partir con Leonardo. Él es consultor en Achura Food Design. Él estudió gastronomía internacional. Desde el 2017 trabaja como docente de especialidad en la carrera de gastronomía en INACAP, primero en la sede de Arica, luego en Copiapó y actualmente en la sede de Apoquindo y Maipú en la ciudad de Santiago. También está Marcela Alvarado, quien es directora de Achura Food Design. Marcela es diseñadora gráfica de profesión, se ha desempeñado 8 años como docente, coordinadora de especialidad y actualmente como coordinadora pedagógica de la carrera de diseño en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, sede Valparaíso. También es cofundadora de la Feria Aguayo en la ciudad de Arica, cofundadora del Cabildo de Diseño Región de Valparaíso y desde este año es la coordinadora general del Encuentro de Diseño Control+G. Contarles sobre Achura, que es una organización dedicada a crear y ejecutar propuestas experimentales de gastronomía, coctelería y diseño, con un enfoque que potencia productos endémicos del territorio nacional y en especial de la región de Arica y Parinacota, inspirados en el patrimonio cultural y gastronómico e innovando en su presentación y montaje. Los dejo ahora con Leonardo y Marcela de Achura Food Design. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola a todos, somos dos. Y una está en Arica y la otra está acá en Valpo. Así que, bueno, voy a compartir pantalla. Voy a contarles algo también de aparte de la presentación que nos hicieron. Es que bueno, Achura, dentro de todo lo que de lo que plantea, tiene que ver también con un cuento que hablaba el Edu antes, que tenía que ver con las metodologías. Así que y mucho con el trabajo interdisciplinario y colaborativo. A ver, vamos a ver cómo es esta cosa. Que se proyecte. ¿Ahí sí? Sí, ¿Lo ven? Marce, ahí está. Ya, se ve. Sí, súper. Estamos coordinando. Bueno, esto lo vamos a tratar de hacer lo más corto posible. Creo que nos costó bastante, así que... Poder, sí, sintetizar todo esto. Sintetizar todo esto porque fue mucho. Bueno, la palabra Achura es algo que a todos les causa un poco de extrañeza y especialmente cuando lo buscan dentro del significado. Leo, te dejo esta parte para ti. Bueno, nosotros somos Achura porque Achuray, que es una palabra quechua, ¿cierto? Viene del hecho de comer en pequeñas porciones, de los despojos que van a quedar de los animales sacrificados. Entonces, esto de repartir la comida y transformarlos en comensales es lo que nosotros buscamos transmitir finalmente a través de diferentes experiencias. ¿Ya? Tenemos algo que es súper interesante, que es el hecho de comer, que es algo muy social. Yo acá soy un infiltrado en este congreso porque yo soy gastrónomo. Entonces, como estudioso de la gastronomía, me dedico a ver la relación que hay entre las personas y el comer. Entonces, esta cosa pasa a ser muy social y también se transforma en algo cultural que genera identidad. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos y vamos trabajando. Bueno, aparte de eso, nosotros estos sacrificios de animales tienen que ver con un contexto ceremonial. Ya, como ven ahí, viene del quechua y de la aymara, entonces tiene que ver con estas ceremonias andinas, ya, y que nosotros en cierto modo igual estuvimos experimentando. Yo en mi estadía en el norte, y el Leo desde toda su vida, porque él ha vivido ahí toda su vida.
y nos han hecho parte. O sea, hay algo muy, muy lindo de esto, que son las ceremonias que suceden allá en el desierto, que si ustedes de repente se lo imaginan o si lo conocen, se ve como tan árido, tan plano de repente, esconde una cantidad de sabores, olores, experiencias que uno va entendiendo también cuál es la cosmovisión que ellos tienen y cómo esto se extrapola después a otro significado. Y el hecho de poder compartir la comida con alguien es hacerte partícipe e invitarte a ser parte de esta cultura nueva para ti. Y no le puedes decir que no. Porque si no, socialmente también es algo mal visto. Y creo que en el sur, los que hemos visitado el sur de Chile, también sucede eso, ya que es algo que también nos conecta. Bueno, nuestra base de inspiración como parte de nuestra historia es esto, Es el norte. el carnaval. Son los colores, tiene que ver con esa experiencia, con una fuerza que tienen interior, exterior, que la extrapolan en distintas expresiones, baile, en arte, en su cultura, incluso en cómo ellos se relacionan con las personas. Y aquí viene la parte que a Leo no le gusta de la presentación, pero tengo que decirlo. Ya, yo soy diseñadora de profesión, también estudié en la Universidad de Valparaíso y como buena estudiante acá, porque yo venía de otro lado de la Ligua, estuve viviendo y me vine a estudiar acá a Valparaíso, aprendí desde muy chica a cocinarme, pero sin técnica, pero me sabía cocinar. Entonces habían cosas que uno hace comúnmente en la casa y yo soy buena para comer y me gusta mucho la cocina, la comida casera, ¿ya? A lo mejor dentro de la técnica no es así, pero el hecho, No, el hecho es de que... que no hay una cosa de técnica, sino que es una cosa de pulir las técnicas. Todos tenemos técnicas al momento de cocinar, entonces vamos recogiendo esto y Marcela lo va concientizando también con nuestro proceso con el oficio. Bueno, pero es algo que entendí y que muchas veces nosotros desde cuando estamos estudiando nos encontramos con que tenemos a nuestros compañeros, compartimos la comida, a veces especialmente cuando estudiamos diseño, tenemos que decidir, ¿cierto? Nos compramos el material, nos vamos a carretear con esa quina, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo, ahora con los 1.000 pesos, vamos a tomar una cerveza entre todos, carreteamos o también compartimos. Una cosa muy bonita que yo aprendí acá, bueno, era de que nosotros podíamos compartir todo lo que teníamos. Desde los materiales, desde la comida, y no era necesario como llenarnos, como saciarnos totalmente, sino significaba, ¿cuál era el significado concreto del compartir? ¿Ya? Eso fue algo súper importante porque yo aparte lo experimenté en mi etapa escolar cuando decidí internarme en un colegio internado donde yo estaba de lunes a viernes, compartía con otras personas y luego me iba a mi casa y me juntaba con mis amigos, ¿ya? Bueno, nuestra relación con el Leo parte del 2014 en Arica, un día en que los dos teníamos clase. Yo partí haciendo clase el 2013, pero el 2014 tuvimos nuestro primer acercamiento. Antes yo lo veía así, él era como el gran profesor, ¿cierto? Que andaba con su gorrito de chef y caminaba así y todos los cabros detrás de él así, profesor, así como la gallina con los pollos. Y un día sentados en el patio tomando un café, ¿cierto? Como que empezamos a conversar. No tenía registro de ese día, así que, pero fue algo así similar. Con esas mesas características de Inacaparica. Con esas mesas características, sí. Todas ahí no se van a acordar algunos de los chicos que están presentes. Y empezamos a socializar acerca de nuestra visión, ¿ya? Y empezamos a compartir nuestros intereses y entre eso Leo me cuenta que él experimentó acá en la región estudiar un año de arquitectura. Sí, yo estudié en la Cato de Valpo un año. Claro, un poquito más, pero...
cuenta. No, pero igual cuenta, pues sí. De ahí el Leo sacó ese año intensivo de croquis, ¿cierto? De observación y de todo. Pura observación y croquis. Permitió que él tuviera algo que lo diferenciaba del resto de los cocineros que yo conocía allá en la sede, y era de que él andaba con su libretita, y siempre me llamó la atención de que siempre andaba con una libretita. Y yo ya empezamos a conversar, bla, 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 hablamos de nuestros intereses, qué cosas hacíamos, y entre eso también pasó de que en ese tiempo yo estaba súper pegada con, alguno de ustedes a lo mejor se recuerda, a mí me gustaba celebrar las cosas o generar eventos con detalles, ¿cierto? Que tenían que ver con hacer montajes distintos, entregar una experiencia distinta. Y bueno, y el Leo me contaba que también ahí tuvo una experiencia en la escuela con los ágapes y las celebraciones que teníamos en la escuela de Valparaíso, de la Cato de Valpo. Ya, pues nosotros en la Valpo, nos pasaba lo mismo, que también teníamos de repente algunas instancias dentro de la escuela donde teníamos esta ceremonia donde nos ayudaba a conectarnos también con la versatilidad de los materiales que utilizábamos, ¿ya? Y cómo resolvíamos con un material totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados a utilizar en la casa, pues, ¿ya? Entonces ocupábamos eso. Bueno, de ahí empezamos a hablar empezamos a hablar y ocupar nuestro humor diferente, espero que nadie se sienta con esto, pero cómo torturaríamos a nuestros estudiantes, ¿ya? Esto salió de un análisis, ¿cierto? Porque a nosotros dentro de esta misión o vocación que teníamos de educar o en verdad, como formar profesionales, ¿cierto? Que se diferenciaran también. Claro, y que se diferenciaran. Hicimos como un análisis del contexto Arica en ese momento, ¿ya? Entonces podíamos hablarle de un futuro deprimente, ya limitado. Piensen ustedes, contextualícense, Arica, norte, frontera, al lado Perú. Perú, que es el monstruo gastronómico de Latinoamérica, entonces claramente es un poco difícil. Además que el tema de la inmigración, hay un tema ahí de los sueldos que se pueden lograr que son muy bajos en la región. Entonces, claro. ¿cómo hacíamos que nuestros estudiantes generaran este cambio que los hiciera diferentes a lo que podíamos encontrar en el mercado laboral? Y nosotros con diseño, los que no conocen Tacna, los que no han ido a Tacna, hay una industria gráfica así abrumadora. O sea, tú te vas en el día y puedes mandar a imprimir todo, hacen cursos muy baratos, ¿cierto? Que no necesitan mayor especialidad. Y la gente va, imprime tarjeta, flyer, volante, afiche, total, con tal de cumplir con un objetivo comunicacional sin mayor que se vea bonito. Trabajo, claro, ¿cierto? Lo podían sacar ya desde Chile, hablando desde Arica, ¿cierto? Chile, Arica, Iquique, gente que iba para allá, porque nosotros en Perú, ellos también tienen una muy buena industria gráfica, o sea, de partida el diseño ya se estudia desde la Escuela de Bellas Artes y luego tú pasas como una especialidad del diseño. Entonces ellos son muy potentes en identidad, en distintas cosas. De hecho acá atrás tenemos algunos exponentes y claro, son súper fuertes en un cuento de identidad, y que eso se alimenta también todo lo otro que ellos trabajan en torno a su propio mercado, ¿ya? Entonces teníamos eso. Y decíamos, bueno, ¿qué podemos decirle? Le podemos decir, no, mire, usted estudie, cumpla, estudie y haga cosas por cumplir, o bien estudie y hagamos cosas por diferenciarnos, porque, o sea, el día de mañana tú aquí te vayas a tener que parar, vayas a tener que salir a la cancha a jugar y no te van a preguntar, si tenés todas las herramientas para hacerlo, vayas a tener que avanzar. Tienes que hacerlo. ¿Cierto? Entonces, en base a eso nos conocimos y empezamos a trabajar
inconscientemente a formar este proyecto que es Achura hoy en día, en donde buscábamos esta distinción de nuestros estudiantes. Y nuestro primer gran hito fue el trabajo de juntar diseño con gastronomía desde el punto de vista de la chocolatería. De hecho, nuestro primer encuentro fue un poco más simple, que fue hablando de cómo aplicar el color a la pastelería. Ya que ahí también, con tema cultural, hay un tema muy fuerte al momento de plantear colores en el norte. Entonces, habían cosas que no terminaban siendo llamativas al momento de comer. Sí, claro, obviamente visualmente, pero no gastronómicamente. Entonces, fuimos empezando a trabajar y encontramos ahí lo que chocamos de frente con lo que era el food design. Claro. O sea, bueno, yo ya lo venía estudiando hace un rato, porque a mí me pasaba de que yo me había ido de acá, de Valparaíso, a vivir a Arica, y me pasaba de que veía que el diseño gráfico quedaba, era como lo común, el industrial, y yo decía, sí, pero lo están viendo de maneras como disgregadas, aparte, ¿cierto? Se veía aparte. Y había entendido de que el diseño, dentro de todo ese tiempo que me dio para estudiar, el diseño era mucho más sistémico, era mucho más integrado. O sea, nosotros podíamos trabajar resolviendo algunos encargos, ¿cierto?, desde lo gráfico, pero iba a influir en lo industrial, y eso iba a influir a lo mejor en el resultado de la experiencia. Y en esa búsqueda llegué al food design, y el Leo venía también como... Sí, pues yo venía con este boom de Jordi Roca, que fue su mejor momento en 2014, donde plantea diferentes platos en los que él transmite. Finalmente no solo pone en valor el producto, sino que transmite todo lo involucrado y asociado a ese comer, al plato que se está montando. De hecho, uno de los principales y los más característicos de esa época fue el gol de Messi, que era un plato que finalmente uno tenía que jugar con la pelota para poder romper una capa de chocolate que te permitía acceder al postre, y era 100% comestible. O por otro lado, el manjar de cabra o el postre de cabra, que el diseño de la vajilla tenía tales ranuras que al momento de pasar la cuchara, uno escuchaba el sonido de los cencerros. Entonces, todo eso empieza a hacerme ruido también, y empiezo a aplicar esto. Y ahí habíamos puesto una foto de esto de mis croquis, y Marcela los ve y se vuelve loca, y ahí ya terminamos de congeniar y empezamos a trabajar juntos. Bueno, lo primero que hicimos fue entender qué era esto del food design, y ahí encontramos una definición que fue presentada en el 2002 por la Asociación del Diseño Industrial allá en Italia, por Paolo Barichello, ya, que habla acerca de esto, así como la definición propiamente tal, que es algo que uno trata de buscar siempre, una estandarización de algo para que el resto lo entienda, y que dice: en lo específico, food design es la preconfiguración del acto alimenticio, en síntesis, la actividad de elaboración de un proceso más eficaz que hace más fácil y contextualiza la acción de tomar una sustancia comestible en un contexto, ambiente y circunstancia de consumo determinada en relación con un campo de análisis sociológico, antropológico, económico, cultural y sensorial. Entonces ahí yo dije, estamos, toda la parte es diseño esto, ¿cierto? Y tiene totalmente comunicación con algo que para mí también era importante, porque hay una parte que no les conté, ¿cierto? Que yo estudié un año ingeniería en alimentos, y yo me espanté de la carrera porque el enfoque que tenía industrial acá en Chile era devastante, era así como súper poco personalizado. No había en ese tiempo, yo le estoy hablando del 2001, no se hablaba acerca de tendencias, o no se hablaba acerca de la comida orgánica. Me tocó ir a visitar algunas industrias de la región bastante cuestionables. Entonces para mí fue como un choque, y yo dije, no, en verdad yo no me quiero meter acá, no quiero ser jefa de esto, no quiero preocuparme de producir y no preocuparme del resto de las personas.
porque al fin cuando tú llegas a trabajar a esa parte de ti, el mercado te dice, tú tienes que ser altamente competitivo y todas esas cosas, y muchas veces deja de lado a la persona y su calidad de vida, y eso a mí me chocaba mucho. Entonces yo en esa búsqueda encontré el diseño y dije, yo quiero dedicarme a esto, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que el food design innova en productos, servicios y experiencias relacionados con los alimentos, dotándolos de nuevos significados cognitivos, emocionales, sensoriales, que retan los actuales patrones alimenticios sin perder la vista de sus beneficios nutritivos, sociales y culturales, que eso es importantísimo, ¿ya? Y que era lo que más me importaba a mí. Sí. Los beneficios, ¿cierto?, que tenía. Bueno, ahí está esa parte del proceso. Se propuso, el Leo propone hacer unos talleres de gastronomía donde entran los elementos del diseño, la asignatura de pastelería, confitería y chocolatería, que era lo bello, ¿cierto? Era como era lo estético, lo bonito, el claro, poner en valor la pieza. Claro, que había, partiendo por ahí, que era mucho más fácil llegar, y yo por mi parte era la profesora de tecnología de los materiales y empecé a destinar la mayoría de mis encargos a un enfoque más hacia el producto gastronómico, ¿cierto? Packaging, desarrollo de marca, y que generaba valor. No, y que no solo genera un montón de conflictos porque son perecibles, tienen un nivel de humedad mayor y todo un estudio que se tenía que hacer detrás. Claro. Y trabajo en conjunto, que finalmente, claro, no se podía llegar y decir, no, toma, acá está, y si las piezas no cabían dentro de lo que se estaba planteando, no iba a servir. Claro. Entonces, bueno, ahí empezó, tampoco tenía una idea de una foto de esto, pero era una idea, ¿cierto? Empezamos a dar vuelta. Después, por si acaso, para que empezamos a dar vuelta con esta idea, ¿cierto? De cómo nosotros enlazábamos nuestras asignaturas, y propusimos en la institución que trabajamos una actividad conjunta. Ya, disculpen a todos nuestros alumnos que odiaron la primera versión, pero fue súper necesaria porque pusimos en primera, eran alumnos de segundo año, tanto de gastronomía como de diseño, que se tenían que encontrar y tenían que aplicar muchas de las teorías que nosotros hablábamos en clase, pero lo tenían que llevar a terreno, porque nosotros teníamos estudiantes que salían de nivel técnico y tenía en las dos áreas, ¿cierto? Y teníamos que enfrentarlos a un mundo competitivo, como les dijimos, y con muy pocas posibilidades, y dijimos, demos la herramienta para que emprendan nomás, ¿cierto? Y nos odiaron al principio. Nos odiaron. Entonces, hasta el día de la exposición. Claro, hasta el día de la exposición, cuando se dieron cuenta que sus resultados tenían una proyección. Ya, claro, el trabajo fue difícil porque llegar a acuerdos es súper complejo con respecto a otras disciplinas, especialmente cuando a ti tú vienes con una visión desde lo que yo quiero hacer todo el tiempo, ¿cierto? Desde mi idea, desde mí, pero cuando cambia el discurso al nosotros, cambia completamente, porque eso significa tomar acuerdos, tomar decisiones, trabajar en equipo es complejo, y esa cuestión todos lo saben. Bueno, la primera versión, ahí está nuestra querida José, y claro, los chicos resolvieron, esta ya es de una de las últimas versiones, también con estudiantes de segundo año, y se va dando esa comunicación entre las dos carreras que nosotros, bueno, la sede Arica era mucho más chiquitita, teníamos un patio que más encima nuestras salas daban de frente entre el taller de gastronomía y nosotros, y teníamos una convivencia muy bacán dentro del patio, donde yo salía de la sala porque era un cubo cerrado donde no veía nada, entonces yo decía, da las instrucciones adentro, y decía, ya váyanse a trabajar donde quieran, y terminamos todos trabajando en las mesas afuera, ¿cierto? Y bajaban los de gastronomía y teníamos una convivencia constante. Y claro, y nos bajaba comida a todos los diseñadores, que tú te matriculas y es como el hoyo negro en el estómago que viene con la matrícula, así. Siempre tienen hambre. Entonces, los chicos empezaron a tener una experiencia de degustación
súper constantes los de diseño. Iban a probar los talleres de servicio, ¿cierto? Café, los chiquillos hacían cócteles, hacían mixología, el Leo con la Pauli hacían panadería y pastelería, helados, ¿cierto? Entonces los chiquillos estaban todo el tiempo probando, después le bajaron marisco, empezó, no, pero estaba la conga ahí, estaban todos esperando allá afuera. Y en eso nosotros dijimos, ya, pero esta cuestión la estamos haciendo solo, acá dentro de INACAP, no sé, estaremos solos en esto, así como Leo, seremos los únicos que estamos en esta bola, ¿qué pasará? Y nos planteamos eso y llegamos de frente a, una amiga de Marcela y un ex alumno mío que ahora es amigo, al Lutio y la Maquita, que estaban inaugurando un restaurante en Arica. Claro. Ellos hicieron cargo de la parte de servicio y la parte de producción de un restaurante en Isidora que tenía como una propuesta súper normal hacia el principio y luego Lutio, sí, muy tradicional, como con las típicas comidas, siempre que ellos querían hacer una fusión. De hecho, Lutio dio un live la semana pasada y contó parte de esa historia, que ellos hablaban de comida fusión, peruana, chilena. Entonces tenían dos chefs, uno peruano y el Lutio, que era el chileno, y tenían una propuesta en eso. Y cuando se fue el chef peruano, que se lo trajeron a un restaurante bien renombrado acá en Santiago, el Lutio quedó solo y dijo, pero si yo no soy peruano, pues entonces dijo, yo me voy a dedicar a hacer comida chilena. Y él, su abuelo era arqueólogo. ¿Fue arqueólogo? Antropólogo, por ahí. Antropólogo, y su papá era profesor de historia. Entonces él tenía toda una investigación acerca de cuáles eran los ingredientes, el tipo de comida, siempre iba al territorio a ver las preparaciones, una comunicación muy bacán con la gente, y él había estudiado en Perú, en Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Ya, y después volvió a Arica, estudió con nosotros en INACAP, terminó la carrera y se dedicó a trabajar porque él es un apasionado de la cocina. Sí, así. Y llegó a esta situación, a esta instancia de ser chef de este local, que era Isidora, y plantea una nueva forma en base a lo que, igual estábamos haciendo en INACAP Arica, de potenciar finalmente lo propio. Porque ¿cómo vamos a hacer algo que no nos representa? Porque no podemos hacer algo que no somos. Y había algo que a mí me llamaba la atención de esta dupla en especial. Ellos aparte son emprendedores, tenían tenían un carrito, no un carrito, como un kiosquito fuera de la universidad, sí, en la Universidad de Tarapacá, donde estudiaba la Maca, y ellos tenían una propuesta para jóvenes, con alimentos que les diera cierta nutrición, ¿cierto? Que fuera asequible y todo eso. Y aparte, claro, y tenían una aura así como muy especial de amor, de compañerismo y humanidad, que yo lo veía en la atención, porque yo a la Maca la conocí atendiendo en la cafetería de INACAP, ¿ya? Entonces fue súper importante la relación que ella, cómo a mí me llamaba mucho la atención, cómo ella tenía un acercamiento con las personas, siempre estaba atenta a todo, siempre resolvía de manera rápida. Tenía vocación de servicio. Tenía una vocación de servicio impresionante. Y luego ella asume, ella es la anfitriona de Isidora y se ve totalmente reflejado eso. Ellos nos hacen llegar a Campi, que era la tercera patita de esta mesa, y Campi, si bien es un ser especial, es un ser bastante especial, es súper creativo, tiene un carácter del terror. Cada uno de nosotros tiene un carácter del terror, pero él tenía un carácter especial. Es un bartender que se preocupaba por su oficio. Entonces nos empezó a enseñar esto de todo lo que es el hecho a mano, todo el oficio que venía detrás de bartender o craft bartender, que le llama.
Claro. que es finalmente el hecho de aprender a elaborar todo desde cero, ser tu propio productor. Pero lo que me llamaba la atención de él era de que él no lo dejaba así como ya voy a hacer esta cuestión. Y Exacto. no, era el nivel de investigación que tenía. Trabajaba con estudiantes también, él también hizo clases y se iban 5 de la mañana, oye, a las 5 de la mañana nos vamos al mercado, al agro, vamos a ver productos que estén frescos, esto, lo otro, vamos a tomar desayuno, ¿cierto? Y ahí nos invitó, ¿cierto? Pasamos la experiencia y claro, era todo una experiencia esa investigación con él. ¿Ya? Y claro, esa investigación se reflejaba después finalmente en un producto. En un producto, claro. Y no en un producto tan físico, o sea, académico, sino que en un producto tangible, que eran sus cócteles. Claro. Y bueno, el resto del equipo que teníamos acá, Kuchen, Benja, que eran los garzones, y el resto del equipo del bar, el Gordo Franco, Daniel Sáez y el Gastón. Entre otros más que estaban en la cocina. Que hicieron que... ¿por qué los nombramos? Porque finalmente nos acogieron como parte del equipo de Isidora y nos permitieron experimentar. Claro, nos permitieron experimentar. Ahí Isidora se volvió fundamental para nosotros como un espacio de vivíamos adentro de esa cuestión de colaboración. Bueno, acá hay otro personaje que, bueno, hablamos desde esa parte del servicio, ¿cierto? Y de la gastronomía, y yo trabajaba con estudiantes en práctica, porque aparte yo siempre trabajé con emprendimientos y trabajé como diseñadora. Entonces, uno de mis manos derechas, siempre lo que era gráfica, era el Oscar Salvatierra, ya el Cho. Ya que, bueno, el Cho es diseñador gráfico, entre otras cosas, porque él grafitero. Aparte de ser, claro, es grafitero, él es estudiante de electrónica, ya, pero su pasión es el diseño y es el graffiti. Y estuvo haciendo lettering y todo, yo pelaba el cable todo el rato con que quería hacer algo con gastronomía, que estaba en esto, que estaba en lo otro. Y le digo, Cho, ¿sabes qué? Acompáñame, vámonos a Isidora y la cuestión, porque tengo una reunión, nos vamos para allá y comemos algo. Ya nos fuimos para allá, estuvimos ahí, todo el cuento. Y el Cho andaba con sus plumones y sus cosas. Y le digo yo, oye, Cho, ¿sabes qué? Estamos haciendo un proyecto, vamos a hacer una intervención acá, nos prestaron el restaurante y vamos a hacer una cuestión, así vamos a mezclar diseño y gastronomía y vamos a trabajar bajo algunos conceptos. Y estábamos viendo los nombres, todo eso. Bueno, y estábamos en una época bien de crítica, no de nosotros, sino que criticábamos mucho todo, y entre eso sale la palabra chura, ¿ya? Y que estaba todo muy francés, la gastronomía, y estaba todo como en un contexto como muy extranjero, y nosotros queríamos algo que fuera como de acá, y ser rupturista, y como que ya dijimos ya, chura, ¿cierto? Nos gustaba la fonética, todo eso, y el Cho así como que agarra el plumón, y nosotros así, ¡ah! ¡Le amamos! Ya. Así que el Cho se volvió nuestro primer colaborador dentro de diseño, y yo empecé a convocar a otras personas dentro de mis estudiantes que ya habían pasado, o sea, estos eran alumnos, la mayoría de primero, que habían visto el trabajo de sus compañeros más grandes. Y todos querían llegar al taller, de chocolatería, porque para ellos era así como vamos a comer mucho chocolate, ¿cierto? Y como esas cosas, y veían las manualidades, nosotros decíamos, sí, qué bueno que estén con ánimo. Sí, como, qué bueno, no saben que no van a comer mucho. Qué bueno. Pero habían unos que estaban muy motivados, y dentro de ese grupo se empezaron a sumar y dijeron, profe, a nosotros nos gusta esto, queremos ayudar, queremos aportar. Y en verdad en Arica hay pocas cosas de diseño que se hacen en el año. Habíamos logrado hacer el aguayo hace el 2014, y de ahí no había más actividad de diseño, y los chiquillos yo les decía upa y decían, chalupa, vamos. Y se pusieron a trabajar con nosotros. Y entraron en todo este trabajo de ir conmigo al restaurante, volvernos ahí, ¿cierto? Envolvernos, conversar con los chicos del bar, los chicos de la cocina, nos quedábamos hasta tarde, hasta que cerraban el turno, y trabajábamos toda la parte creativa en conjunto. Y esa cuestión fue maravillosa. Porque además, al estar directamente en el restaurante, se observaba cómo se comportaban los comensales. Claro.
cuál era la experiencia que ellos vivían al momento de estar comiendo, especialmente. Algo propio, algo que tenía la identidad de la ciudad. Sí. Entonces ahí planteamos y conversamos con chicos que tenían una línea de ilustración bastante particular, y ellos generaron unas piezas gráficas que tenían que ver como con la actualización del patrimonio, en verdad, que tenían que ver con tomar estos recursos visuales que ellos tenían y los volvieron algo más gráfico. Bueno, empezamos a experimentar con el papel, ¿cierto? Montajes, se propusieron postres, un sinfín de cosas. Y bueno, aplicamos ahí todo lo que eran las metodologías de aprendizaje que ya veníamos trabajando desde el aula, pero lo volvimos como más divertido, ¿ya? Porque era como estar fuera de lo que nos dicen que tenemos que hacer. Sí. Claro. Y deambulábamos constantemente por la ciudad, en verdad. Entonces, aplicamos ABP, que es aprendizaje basado en proyectos, y aprendizaje basado en problemática, ya que eso son dos tipos de aprendizaje en las cuales nosotros podíamos poner a los estudiantes en una situación real, ¿ya? Entonces, empezamos a hacerlo ya. La ciudad se nos volvió un laboratorio. O sea, nosotros ya llegamos a un punto en el que decíamos, ¿y si hacemos esto? Ya. Y nos conseguíamos los permisos, los sacábamos, empezamos a inculcar la observación, llevarlos al agro, estar constantemente probando cosas, oliendo, ¿cierto? Ver cómo transmitir lo que podíamos, lo que encontrábamos a través de un plato o a través de la experiencia de comer. Claro. O oír, ¿cierto? Yo de repente me los llevaba así y le decía, ya, cierran los ojos, caminen, huelan, así. Era solamente ese ejercicio. Empezamos a ver las referencias que teníamos con nuestros vecinos, que a todo esto ellos cada vez estaban sacando mejores productos y estaban sofisticando sus técnicas también. Entonces, tanto de producción como en visual. Y, bueno, está la Mari, su primera versión. Y bueno, los chicos también empezaron como a ponerse esos desafíos, ¿ya? Y trabajaban en torno, esta fue la última que hicimos juntos, ¿cierto? 2017, sí, la esta Feria fue la Muxa. última. Esta fue la Muxa. Que fue ya la evolución de la primera feria de chocolatería que hicimos. Claro. Y claro, acá ya le agregamos el factor identidad a esta mezcla, a este encuentro de diseño y gastronomía, en el cual no solo se tenía que generar un emprendimiento concepto. O un concepto a trabajar, sino que este se tenía que reflejar en ambas partes, en el producto propiamente tal y en el empaque o la forma de transmitir y comunicar este producto. Y que tuviese el factor cultural, o sea que el patrimonio gastronómico cultural que tenían allá en la región. Bueno, esto derivó en que nuestros estudiantes nos dibujaban y hacían mofas de repente de nosotros como equipo, ¿cierto? De cómo nos veían ellos, nuestras interpretaciones, y empezamos a tener una relación mucho más más cercana, más de escuela. Y eso me hacía mucho sentido por cómo se desenvolvía el equipo en Isidora, y que era algo súper importante que el Lutio siempre dice, y que es una mística de equipo que hay que tener para llegar a buenos resultados, ¿ya? Y eso nos fue llevando a distintos resultados que cada vez estaban siendo mejor. Empezamos a aplicar en todo. En todo, y usábamos cualquier plataforma como... Cualquier pretexto, en verdad. Para poder... Ese dicho del mundo es tu pasarela, yo me lo tomé, pero con todo. Y congreso que iba... yo tengo un estudio de la pastelería nortina súper importante. Entonces, un congreso que me invitan con respecto a eso, incorporábamos el factor de la ponencia en valor en principio, y luego el de cómo fuimos aplicando todas estas técnicas para generar nuevos productos. Claro. Y bueno, tenemos este ejemplo de los alfajores de Matilla, que estaban para un evento y que lamentablemente se perdieron en el último minuto. Claro, nunca más aparecieron yo con los alfajores.
con los Claro, se alfajores. perdieron los alfajores, todo, pero teníamos las fotografías que quedaron de registro en la parte de maquetación. Eso fue maquetación. El evento fue creciendo, se creó toda una expectativa con respecto, o sea, ya después empezaron a ir la gente de Cercotec, iba la gente de Prodemu, iba la gente de todas partes porque querían ver 2018. qué pasaba con esto. Este fue el último evento, ¿cierto? Y cada vez nosotros hacíamos las instalaciones con mucho más detalle y explicando también cuáles eran los objetivos que cumplían. Y obviamente los chicos disfrutaban esa parte final porque todos podían probar y eran todos felices. Y bueno, como decíamos, nosotros empezamos a experimentar con todo y experimentamos con mi hija, que hoy día tiene 13 años, pero empezamos a experimentar con ella como desde los 8 años más o menos, ¿cierto? Y ella, dentro de las cosas, ¿cierto?, que siempre se relacionó fue con la comida. A los 7 años hizo su primer plato, luego Leo le enseñó a hacer brazo de reina y así. Y nos dimos cuenta de lo importante que es enseñarle a un niño a preparar sus propios alimentos, a entender lo que está comiendo, entenderlo, o sea, desde Lo que yo digo que es olerlo, aprender a comer. probarlo, ¿cierto? Experimentar con el comer, tocarlo, todo. Hoy día Sayun tiene 13 años y tiene ella sabe que come, cómo lo come, se informa siempre y trata de tener una relación sana con su alimentación. Entonces nos fuimos dando cuenta que sí podíamos trabajar, ¿cierto?, de manera interdisciplinar, pero siempre y cuando compartiéramos, ¿cierto?, nuestras miradas, que era uno de los grandes problemas que empezamos a tener en algunos puntos. Pero después conversando todo se fue arreglando y pudimos mejorar y nos dimos cuenta, ¿cierto?, en la evolución que fue planteándose en esta feria de chocolate, que se planteó por 3 años seguidos a cargo de Marcela, y luego también en las intervenciones que se hicieron en Isidora. Bueno, ahí nosotros entendimos un poco la metodología que planteaba Sampolio. Y habla acerca de una especie de design thinking, pero hecho para food design. Y le llama food design thinking. Sí, food design para el área gastronómica, y que tiene una diferencia al design thinking que a lo mejor a ustedes les enseñan en el colegio, lo que ahora le están haciendo capacitación en la pega y toda esa cuestión, porque tiene que ver con una identificación de una problemática que no solamente está basada en lo estético, sino que a veces también tiene que estar basada en cómo resolvemos a lo mejor un tipo de producto, alguna materialidad, algo en específico. Y se identifica esa como carencia, podríamos decirlo así, se va como una expansión donde definimos qué nos va a inspirar, cuál va a ser el desafío food design que uno se va a poner, hablando dentro de la definición que dimos en un principio, y cómo armamos un equipo para trabajarlo, porque ellos postulan que hay que trabajarlo de manera multidisciplinar. ¿Ya? Que es uno de los problemas que encontrábamos, que los diseñadores no trabajaban conjunto al cocinero y que los cocineros no trabajaban en conjunto a los diseñadores. Y aún lo vemos, en algunos casos. Y de hecho, ni siquiera somos los únicos 2 participantes dentro del acto de comer, porque nos falta todo lo asociado al servicio y a las bebidas también. Y los nutricionistas, la parte nutricional, e incluso si nos vamos cada vez más macro, también la parte de agronomía, ¿cierto?, de cómo está siendo cultivado el producto que estamos consumiendo, o criado en el caso de que fuese animal. Claro. Entonces, dentro de eso, ¿cierto?, viene este campo de exploración, se arma un mapa sistémico. Ese mapa sistémico a nosotros nos permite como observar todas estas aristas o todos estos actores dentro del acto de comer, porque si uno lo piensa, no es solamente como que llegan y te pasan el plato de comida o que sea la cocinera, sino que también estamos viendo la calidad de los productos, su origen. Hoy día ustedes saben que estamos con el problema de las semillas, ¿cierto?, con Monsanto. Hay hartos resquicios, ¿cierto?, que nosotros de repente como que obviamos porque nos estamos comiendo la comida, pero en verdad estamos comiendo
mucho más que solamente un plato, sino que estamos consumiendo un producto que tiene un impacto ambiental, que tiene un impacto social, económico y económico, ¿cierto? Y cultural también. Entonces, claro, ahí eso parte con algo tan simple como lo que nosotros planteábamos desde el punto de vista del cocinero, en ponerle cara al producto que estás consumiendo o a tu materia prima. No es lo mismo comprar en el supermercado que comprar directamente al agricultor. Entonces, al momento de conocer al agricultor, esa lechuga que tú vas a usar deja de ser una sola lechuga, sino que pasa a ser el esfuerzo del trabajo de alguien. Claro, y tiene un Entonces, valor, ¿cierto? Exacto, y entender y potenciar ese valor es lo que se va a buscar finalmente. Ya, algo importante que es determinar los tiempos de la exploración también, ¿cierto? Y los tiempos de trabajo, que a veces se nos van de las manos, ¿ya? Y considerar puntos que son fundamentales dentro de ese tiempo, que es la observación. La observación principalmente. El intercambio de visiones, consultas con especialistas también, y la producción. Esa producción tiene que ver con cómo yo produzco, qué es lo que voy a experimentar, a ver, ¿cierto? Y ir como tanteando. Luego viene la evaluación de esa producción final, ¿cierto? Y yo genero un mapa de contexto. En ese mapa de contexto, yo lo que tengo que entender es cómo lo hice, en qué situación lo hice. Por ejemplo, es distinto cuando yo genero una comida colectiva en una situación de una empresa a cuando estoy haciendo una comida colectiva en una situación de olla común, ¿ya? Porque estamos recurriendo a otro tipo de materialidades, a otro tipo de necesidad también, a una necesidad que tiene que ver también de alimentación básica. O de una necesidad más social. Entonces, claro. Tenemos que identificar también eso. Por ejemplo, cuando los trabajadores de las mineras comen, ¿cierto? Hay que hacerle los nutricionistas les hacen una alimentación, ¿cierto? Les dan un programa en calorías. En calorías, claro, por el desgaste que tienen, ¿cierto? Y muchas veces la tía de la cocina, de la cocinería, cuando estamos haciendo la olla común, lo que está haciendo es hacer que cundan las cosas y tratar también de alimentar de la manera lo más correcta que ella puede hacer desde lo que sabe hacer solamente, sin mayor asesoría. ¿Ya? Entonces eso también, ver el contexto, presenta la propuesta a una contraparte técnica, saber cuál va a ser nuestra contraparte técnica. No sé, es distinto que yo le presente un proyecto de montaje, por ejemplo, de una exposición que voy a hacer stand o voy a hacer una intervención del espacio, a un médico que lo tenga que mostrar a un arquitecto, o que tenga que compartir esa visión con alguien que de verdad sepa, ¿ya? O que me pueda dar a lo mejor un prevencionista de riesgo que me diga, oye, ¿sabéis que la cocina no la podéis poner ahí porque sabéis que ahí se pone un regador y si ponía aceite caliente va a saltar agua y te va a quemar? ¿Ya? Entonces esas cosas, hay cosas que nosotros de repente en el trabajo del diseño de experiencia a veces lo dejamos como... O sea, no hay que dejarlo de lado, hay que considerarlo bastante. Y luego tenemos el identificar las debilidades y las fortalezas de cualquier idea de proyecto que nosotros tengamos. Dentro de lo que hablábamos de esta producción, a lo mejor van a ir apareciendo también con esta conversación con los especialistas algunas fortalezas que tenga nuestro proyecto y otras que vamos a tener que generar nuevamente, y vamos a, que en esta parte que es la invisión, ¿cierto? Que tiene que ver con revisar estos procesos, ¿cierto? Volver a plantearnos un mapa sistémico, ¿ya? De cómo yo voy a resolver eso, ¿cierto? A lo mejor, no había considerado un prevencionista de riesgo, no había considerado tener 2 ayudantes más porque voy a necesitar 2 personas más, ¿cierto? O no había considerado un proveedor de, no sé, pescados frescos que sean acá locales, ¿cierto? Tengo que ver cómo voy a articular todo esto. Generar ese plan de mejoras, generar un plan de comunicación, que es importante, ya que un poquito más adelante lo vamos a profundizar, redefinir las oportunidades, ¿cierto? Y empatizar con el público, ya que eso es algo que, si bien nosotros en el design thinking tradicional lo pensamos ahí
cuando nosotros creamos una propuesta de servicio gastronómico, muchas veces trabajamos con cosas que ya se vienen consumiendo. Entonces, cuando yo produzco y lo pongo a prueba, lo voy a someter a testeos y todo eso, tengo que empatizar también con el público, y ahí es súper importante la observación. Claro. Bueno, viene la experimentación, conceptualizar cuando yo voy a hacer toda esta bajada, ¿cierto? Para experimentar y que la gente lo pueda ver y lo pueda probar, y yo pueda ver si este servicio funciona, no funciona, si va, no va, ¿ya? Tengo que hacer esa bajada conceptual, prototipar tanto el producto y el servicio, que es algo que cuesta más, ¿ya? Y pensar de manera sostenible. Acá hay una cosa que es importante y que quiero resaltar, que tiene que ver con cómo yo veo este proceso. Ustedes lo ven largo, ¿cierto? Se ve como largo y tedioso. Yo decía, ¿lo vamos a poner? ¿No lo vamos a poner? Ya, lo pusimos. ¿Saben por qué? Porque esto se hace en un tiempo récord. Uno no se da ni cuenta. Y claro, estas cosas, uno desde el punto de vista, desde la cocina, uno no las internaliza finalmente. Uno normalmente realiza no todos, pero algunos realizamos estos métodos, utilizamos este método para probar nuestros platos, para ver qué es lo que estamos transmitiendo, pero no estaba internalizado. Entonces, con eso nos juntamos y pudimos empezar a trabajar ahora de forma consciente de qué es lo que estamos planteando. Claro. Bueno, luego viene la parte de la ejecución, donde yo tengo que generar el circuito. Hablé de circuito de los materiales, hablaban de lo circular de los materiales. Yo aquí hablo de circular, a veces no se entiende muy bien, pero es como cierto producto va a ser toda la vuelta, ¿cierto? Yo, no sé, pues si voy a hacer un producto en el cual va a estar envasado, yo me tengo que preocupar dónde va a terminar ese envase final. Si yo voy a hacer un producto el cual tiene que llegar fresco y tiene que llegar con cierta textura donde mi cliente, tengo que generar esa intención, y a veces no va a tener que llegar hecho, ¿ya? Y que el cookie, el Jorge lo planteó también así, que es el chef del Mar de Amores, en Valparaíso, y que es, yo voy a vender mi pato Magritte, ¿cierto? Pero lo van a tener que asar en su casa, y para que la papa y para que la crocancia quede así, tiene que darse un tiempo y tiene que llegar allá, porque si yo lo mando preparado desde mi casa, no va a pasar. ¿cierto? No va a pasar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que generar esa instancia para que la persona lo pueda hacer y lo pueda internalizar, y que la experiencia ya no va a ser solamente sentarse en la mesa y comerse el plato, sino que va a ser tomar los productos, ponerlos al horno, ¿cierto? Va a ser distinto. Entonces tiene que adquirir otra habilidad nuestro comensal. ¿Ya? Pensar de manera sistémica, que ahí habla del system thinking, que es como yo ramifico, cómo yo veo los proyectos. Y ya esto no es solamente acá, ya ahora se está hablando de este system thinking, y que tiene que ser en todos los procesos, porque nos hace mucho más conscientes de lo que estamos haciendo, superar los obstáculos que se nos presentan, porque es como, no, ¿sabéis qué? Yo en verdad no tengo delivery y no tengo contacto de cómo hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Va a ver que hoy día se tuvieron que poner en marcha distintas, lo que decía Ledu, ¿cierto? Tuvimos que hacernos cargo de una actividad o de algún hábito de consumo básico, y en pos de la protección de los comensales o de los usuarios, ¿cierto? Cambiarlo, ¿cierto? Ya decir, no va a ser presencial y tiene que ser de manera digital, y tiene que ser a través del delivery, y ahora tenemos el desafío, es cuál va a ser esa experiencia nueva que decía Led. Plantear modelos de negocios conscientes y locales, ¿ya? Y esto está súper conectado con la parte del piensa sostenible. Ya, esa es una lata que le voy a dar en otra charla. Ya, entonces tiene que ser como yo hago de esto consciente y local, como yo pongo en valor también lo que tengo, y también soy como más, ¿cómo se dice? Solidario también con mi territorio. Ya,
coordinar el lanzamiento e informar, ¿ya? Y dice que, o sea, cuando uno habla de lanzamiento, como que uno se imagina el shine, la chaya, estrella y todas esas cosas. Pero no. Se trata de que yo tengo que tener estrategias de comunicación directas que informen, que eduquen a mi comensal, que a esta persona, ¿cierto? Que eduque en todos los niveles, con distintas acciones, por distintas plataformas, y eso requiere tiempo y requiere también de especialistas en eso. Y recibir el feedback y iterar. Ser capaces de decir, loco, no te están criticando y aportillando tu proyecto. Te están aportando material fundamental para hacer las mejoras que necesitas hacer, o para replantearte a lo mejor algunas cosas, ¿cierto? O a lo mejor van a ser feedback positivos que te van a decir, loco, vais por buen camino, sigue, ¿cierto? Bueno, este es más bonito. Este es el que dice, aquí se ve como interactuando esta fusión de elementos del proceso del food design y cómo se van entrelazando. Entonces uno va entendiendo que nosotros estamos hablando de sistemas que están integrados. Es como los órganos de un ser humano, ¿cierto? Como todos los sistemas. Como todos los sistemas. Y bueno, fuimos llegando a esto y fuimos experimentando, fuimos transmitiendo la ciudad, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que hicimos con el tour de diseño, en los que se plantean bombones que identifiquen a la ciudad desde sus sabores, desde sus colores, para estos diseñadores que estaban de visita. Claro, tenía que ser estiloso y todo el cuento. Entonces nosotros dijimos, ya, Campi, diseñate un par de rellenos así picarescos que tengan algo de alcohol. Campi diseñó los rellenos de algunos de estos bombones. Leo hizo toda la estética del bombón. Ya nosotros trabajamos lo que era la caja, que fuera una caja que después se pudiera mantener, se pueda transportar, que el producto fuera seguro, que fuera resistente y que no tuviera ni una gota de pegamento. Para que no absorbiera el aroma del pegamento el chocolate, porque claro, el chocolate tiende a absorber mucho los aromas. Entonces, ahí fue un ejemplo y una maqueta, un maqueteo brutal esos momentos, me acuerdo. Claro, pero lo logramos y obviamente nos adaptamos también a los requerimientos que tenía la gráfica del evento en ese momento. En eso dijimos, loco, ¿sabéis qué? Ya estamos en esto, pero estamos pegados. Necesitamos saber qué está hablando el resto del mundo con el food design. Y nosotros vimos que en el 2017 se hizo, sí, el 5º encuentro latinoamericano en nuestro país vecino, en Argentina. Y con el Campi dijimos, vamos, Leo, vamos. Y el Leo nos dijo, no, tengo que ir a dar una charla no sé dónde. Y nosotros, ya, listo, nos jodió el paseo. Entonces dijimos, ya vamos nosotros. Y justo estaba el Trimarchi, que es un evento de diseño grande que se hace así como el Control más G, pero en un más grande. Pronto vamos a llegar a eso. Y entonces fuimos a este encuentro donde nos íbamos así como, vamos a ver el food design en Latinoamérica y toda la cuestión. Y nos encontramos con una gran crítica. Bueno, les conté que éramos un poco críticos en ese sentido. Entonces, nos encontramos de que llegamos al Food Design en la Universidad de Diseño de Buenos Aires, en la UBA, y habían diseñadores industriales, había gente del rubro gastronómico, empresarios, dueños de panadería, un sinfín de cosas, pero no habían cocineros, y para mí eso era súper raro. Porque yo lo había visto, yo lo estaba compartiendo con ellos y con ellos estábamos trabajando, entonces para mí era así como... Hablan del acto de comer, hablan de esto, entonces había de todas las especialidades y no estaban los cocineros que en sí son los que ejecutan y son también los que tienen esa conexión más directa con el usuario. Y yo decía, y entonces, ¿cuál es la parte en la cual vamos a empatizar? Y no sé. Bueno, les cayó un poco mal mi comentario. Como siempre, pero lo que hicimos fue plantear también esto desde una mirada. Yo decía, no podemos pensar en que el food design tiene que ver solamente con la esferificación de líquidos, o sea, estamos hablando... Esto es no de 1980 para nosotros.
Claro, o sea, necesitamos avanzar en esto y verlo como una oportunidad. Yo lo veía desde el diseño sistémico, desde esto de trabajar en equipo y generar nuevos alimentos y un sinfín de cosas, y esto me había causado un poco de extrañeza. Entonces lo cuestioné. Pero habían otras cosas que sí eran súper positivas dentro de esto y que me llevaron a que exploráramos también un poco la ciudad. Cuando volvimos del viaje, ya teníamos pensado hacer un congreso nacional de coctelería, pero en este viaje Campi tenía otros amigos y al final se volvió internacional, pero al final quedó así. Y fueron expositores de todas partes, trabajamos la gráfica de una manera, porque ellos ya habían hecho un congreso antes, pero no había tenido mucha difusión y no habían tenido mucho auspicio. Y solamente con llevarles el proyecto mostrado de una manera distinta, para ellos fue como, ya, nos adherimos, ya, y les damos locaciones y la gente, los expositores se pudieron quedar ahí, ¿cierto? Nos conseguimos bares como muy topísimos y todo el cuento. Y se hizo un evento que en verdad nos salió muy poco dinero, pero lo hicimos a base de puras voluntades. Y con una intervención también de Achura, en y el con cual una servimos intervención de Achura. Cócteles en chocolate. Sí, los bombones, esos fueron buenos. No teníamos registro, porque eso se quedó el campo. Salieron mal en las fotos, pero bueno. Y bueno, pasó después el del tiempo. Sí, y el 2018 nos invitan a el Congreso de Hotelería, en el cual vamos a plantear finalmente nuestro proyecto y nosotros llegamos a una pequeña tesis o a una observación que, no sé si puedes dar la siguiente, por favor, que bueno, se ve acá en el fondo, que tomamos un poco lo que planteaba Feuerbach, ¿cierto?, de que somos lo que comemos. Entonces planteamos esto de ser lo que comemos y para eso tenemos que conocer lo que comemos y de dónde viene. Pero en todas nuestras intervenciones tenemos algún factor, ¿cierto? En todas nuestras exposiciones tenemos alguna intervención. Entonces este no fue la excepción. ¿Sí? Y en este caso, Campillay, nuestro bartender, transforma el desayuno ariqueño, que es un tradicional pan marraqueta, ¿cierto? O pan batido, tostado con mantequilla y aceitunas. Entonces, al plantearlo, él lo deconstruye y lo transforma en un cóctel. Bueno, entonces, y esto lleva a que finalmente planteamos que somos lo que comemos, como lo plantea bien Feuerbach, pero también cómo lo comemos. Y tomamos esta identidad muy del norte, ¿cierto?, que es el desayuno ariqueño, y no solo lo transformamos en un cóctel y logramos transmitir esta sensación de comer pan tostado, marraquetas con mantequilla y aceitunas y té con hierba luisa, ¿cierto?, en un cóctel que tiene vinagre, ¿cierto?, que tiene aceitunas y con té, obviamente. También lo transformamos en cómo pasamos o cómo transmitimos esa sensación de desayuno de otras maneras. Y después nace en el Congreso en Cañete, en la Universidad de la Santísima Concepción, nace el desayuno ariqueño también, pero en versión postre y versión torta. Entonces transmitimos esta misma sensación de la crujencia de la marraqueta, el salado de la aceituna, la grasa de la mantequilla, y esto no solo se hace a través de una exposición, sino que se hace en la interacción con los estudiantes. Bueno. Entonces los estudiantes van logrando finalmente conocer esta metodología para poder después aplicarla. Bueno, en favor del tiempo, porque estamos como muy lentos en esto, les vamos a contar así rápidamente. Esto nos llevó como Achura a decir, esto es un campo que tenemos que profundizar antes de lanzarnos hacia la vida y todo eso, como propuesta, y trabajamos muy ligado a las personas. Eso es una política de nosotros. Yo siempre estuve vinculada a los emprendimientos, entonces en uno de mis viajes al norte pasé a Serena a hacer un taller en un cowork
que hay allá, y trabajé con chicas que estaban teniendo distintos emprendimientos y varios de ellos estaban ligados también a la gastronomía. Generamos un material que es para emprendimiento básico, que tiene que ver con guías prácticas de marketing a bajo costo. Obviamente haciendo la diferenciación entre marketing y publicidad, porque el marketing tiene que ver con un estudio de mercado, ¿ya? Y la publicidad tiene que ver cómo yo voy a promocionar ese producto o ese servicio. Y plantearnos las siguientes preguntas, que son como básicas. ¿Qué es lo que necesitamos ellos como emprendimiento? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de verdad? Porque en verdad el emprendimiento por lo general tiene varias necesidades, muchas necesidades a veces, y dentro de lo práctico que ellos tienen que manejar para poder lanzar su producto dentro de la marcha es armar una marca, ¿cierto? Y una imagen que es distinto. Ojo, no es lo mismo de que ellos digan, voy a hacer un loguito, a que ellos digan, voy a hacer mi marca, porque la marca tiene que ver con un discurso y tiene que ver con los principios y valores de la empresa que tienen que estar reflejados a lo mejor en mi imagen. Pero yo tengo que darme toda la vuelta primero para saber qué es lo que voy a vender y cómo lo voy a vender y a quién se lo voy a vender y en qué calidad se lo voy a vender y con el amor que se lo voy a vender. Entonces eso es importante. ¿Es necesario hacerme una web al principio? ¿Es necesario tener redes sociales? ¿Cómo voy a usar esas redes sociales? ¿Y qué redes sociales voy a usar dependiendo del público? ¿Necesito un marketplace? ¿O necesito un e-commerce? ¿Necesito el carrito de compras? ¿O lo puedo trabajar desde las redes o de otra manera? Generar alianzas, eso es súper importante también, las alianzas. Para nosotros las alianzas, dentro de todo lo que le hemos hablado de este sistema, los que venden, los que compran, quién me va a dar el material, cómo lo voy a cocinar, un sinfín de cosas, ver cuáles van a ser mis alianzas estratégicas. ¿Y cómo innovamos? El término de innovación es un término cuestionado, ¿cierto? Porque acá se habla de innovación a algo que es rentable, rentabilidad, ¿cierto? Directa y todo eso. Pero la innovación no solamente está referido a eso. En otra charla vamos a profundizar acerca de eso, pero tenemos que enfocarnos en qué tipo de innovación vamos a hacer, tanto a nuestros productos, nuestros servicios, la experiencia o que se vea bonito. Claro, es el que se vea bonito. Suele suceder porque a veces a mí me han llegado hartas personas y me dicen, ay Marcela, hazme un rediseño de imagen porque tenemos que innovar. Pero vas a vender lo mismo, vas a hacer lo mismo, ¿en qué estás innovando? No porque cambien la marca. Y en pastelería pasa mucho también. Como no, estamos innovando, estamos haciendo lo que están haciendo todas las personas fuera del país. Claro. Observar y identificar las necesidades, ¿cierto? No solo desde el comensal, sino también desde el cliente o desde la persona que está ofreciendo, desde el contexto general. Es súper importante saber cuáles son las necesidades, no tanto en ese usuario, sino en qué también rodea el usuario. ¿Ya? Nosotros viajamos en distintos escenarios, ¿cierto? Ya nosotros acá también tratamos de apoyar mucho a los emprendimientos, desde cubrirlos a veces en sus eventos, promocionarlos o hacerles resolver algún problema comunicacional y también mostrar qué es lo que se está haciendo. Esta es una cata de test que se hizo en Viña, en la tienda del Volcán. Y incluía todo, ¿cierto? Incluía, o sea, se pagaba un precio y ese precio incluía las muestras de té, el material, ¿cierto? Que se llevaban los comensales, pagaba también el espacio físico. Entonces hay distintas cosas, costos que a veces nosotros no estamos acostumbrados cuando se hace una intervención a ponerlos dentro de los presupuestos. Eso también es como importante porque a veces creemos que todo tiene que ser gratis y no es así, porque ella está compartiendo un conocimiento que aprendió en un curso, que se especializó, que viajó y todo eso, ¿cierto? Y de repente me vi haciendo lo mismo y volviendo a rescatar esas mismas cosas que yo veía en el norte, y que las veía acá en Valparaíso, porque me enseñaron a observar Valparaíso y decir, oye, nosotros tenemos todo el potencial del mundo acá, tenemos el potencial,
es necesario que nosotros nos empoderemos de eso y lo podamos hacer, ¿cierto? Entonces, partimos de nuevo. Después del congreso nos pidieron que hiciéramos una intervención con los estudiantes. Dijimos, ya, esta es la de nosotros. Vamos con los chicos y enseñémosles lo que estamos aplicando y lo que aplicamos allá, y veamos cuáles son los resultados acá. Y tuvimos muy buenos resultados. Nos dimos cuenta que hay un capital intelectual y un capital de oficio buenísimo acá, que tienen todas las ganas de hacer cosas, ¿cierto? Y aplicamos el Design Thinking, como lo habíamos visto, y el System Thinking, ¿cierto? Que es como decirles, chicos, hagamos conciencia de que no estamos solos en este universo y que necesitamos, ¿cierto?, explorar y conocer cuáles son nuestros proveedores. Y ¿saben qué? Los chicos lo tenían ya súper un poco internalizado. No lo tenían concientizado. Claro. Bueno, hoy día nos encontramos en este escenario. Valparaíso tiene una crisis que la lleva desde el año pasado, o desde antes en verdad, pero tiene una crisis económica que está sustentada y que está afectando mucho más al turismo local, a las cocinerías y a estos mercados que tienen que ver con la atención directa al público, en verdad. Entonces, hablamos de esta lluvia de conceptos que las vamos a tener que internalizar, que es el turismo, la gastronomía, los souvenirs, el programa, el patrimonio, la cultura, la bohemia, el territorio y el arte. Ya que son cosas que ustedes las ven de repente de manera aislada, pero en verdad están súper entrelazadas. Y a eso, darle una bajada desde la accesibilidad, la inclusión, la calidad, los precios justos y el fair trade, ¿cierto? El comercio justo en general. El comercio justo, la diversidad y la educación. Y educar. Porque tenemos que educar a nuestro cliente finalmente. Claro. O a nuestro comensal en este caso. Y terminamos igual diciendo un poco esta parte que tiene que ver con que el logo es lo último que se hace dentro de esto. Primero hay que construir la marca que les decíamos. El desafío que tenemos en conjunto es reactivar la economía, pero sin cometer los mismos errores que veníamos cometiendo antes. O sea, yo creo que este periodo a nosotros nos está dando una oportunidad de revisar en qué estábamos y cómo vamos a estar a futuro. Ser consciente del quehacer de uno le suma al otro, y eso es una alianza. Somos parte de un gran sistema orgánico que nos permite generar distintas posibilidades. Ya hay que aprender de estrategias, aplicar metodologías y sentido común. El sentido común siempre dicen es lo que menos hay, pero es lo que es. El menos común de los sentidos. Claro. Diseñar experiencias con resultados positivos tanto para el empresario, pongo entre comillas empresario porque igual son personas, o sea, no es como algo tan mecánico, ¿ya? Y para la persona que va a consumir, hablo de persona, no de usuario, no de cliente, hablo de la persona, es una persona, ¿cierto? Que tiene esa cualidad. Sí, nosotros más hablamos de comensal por esta cosa también cultural de compartir la mesa. Claro. E intentar ser mejor de manera personal nosotros, o sea, como personas, y eso se va a ver reflejado en nuestro producto, en nuestro servicio, y es la única manera que seamos embajadores de nuestro territorio. Ahora, como todas las presentaciones de Achura, tenemos alguna pequeña intervención. Hoy día tenemos unas maquetas que nacieron en base a esta cuarentena, porque yo estuve encerrado solo, completamente solo, al menos 4 meses. Entonces, planteamos el problema de los cumpleaños. ¿Cómo celebrar un cumpleaños en tiempos de cuarentena? Que lo más probable es que volvamos a tenerla el próximo invierno. Entonces, yo me voy a pero no cambiar de cámara. Sí, dale, rápido, para que terminemos. Y vean esto, no sé si a alguien le causa algún recuerdo por ahí, ¿cierto? No sé si se ve. No veo la otra cámara. ¿Tengo que dejar de compartir yo? Sí, Marce, mejor que dejes de compartir. Ya, ahora comparte tú.
es difícil para nosotros esto, porque en verdad en las intervenciones que hacemos tratamos siempre de que haya algo más físico. Sí, entonces es como complejo el poder... No sé si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, estamos viendo ahí tu celular. Estamos viendo tu celular. Está algo cargando. Está cargando. Pero bueno. ¿Qué le pasa? Lo probamos temprano, se veía bien. Se pegó. Ahí sí. Ahí sí, se ve algo. Sí. Tienes que activar la cámara. Está en francés. De él le pueden activar la cámara, parece que está desactivada. Ahí. Te veo a ti. Estamos viendo la pantalla de tu celular. Ya, pero no importa, lo vemos con el ahora- computador nomás. Ya, ahí sí. Ya. Ahí está. Démosle. Súper. Ahí se ve, ¿o no? Sí. Entonces teníamos este problema de cómo celebramos un cumpleaños en cuarentena. Leo tiene un creamos un delay. entonces una forma con Leo, toda esta cosa Hay un también un poco retorno. nostálgica. Tienes Incluso que hecho a mano. apagar el teléfono. Ah, no, yo lo voy a hacer. Ah, ya. Ya. Súper. Donde Ahora incluso no- incluíamos ahí está. la música. A ver, ahora sí. Leo, ahora no lo escucho. Y se cambió tu cámara. Leo, tienes que activar tu... El micrófono. Ahí sí. Entonces, con Marcela fuimos diseñando y planteando cómo celebrábamos entonces nuestros cumpleaños encerrados. Y tenemos estas dos maquetas en base a, finalmente, también dos productos completamente distintos, de dos de nuestros colaboradores, sí. ¿cierto? En este caso la Javi, que ha sido una de las número uno, desde que está desde Leo. el día número uno, ¿cierto? Leo, ¿me Y escuchas? también en este Leo. caso con un poco de identidad también regional, ¿cierto? Con sus llamitas, ¿cierto? De estas galletas de hierba luisa con té. Y en este caso también otra forma de celebrar nuestro cumpleaños con los colaboradores de Miski, que nos tienen estos bombones que finalmente nos comparten los sabores que vamos a tener del norte de Chile, como sabor de aceituna, sal de mar, ¿cierto? Té con hierba luisa, café con aceite de oliva, guayabas, mango, maracuyá, locoto, ¿ya? Y incluso mezclas de té como el chai que hoy en día se consumen un montón. Bueno, la idea era, después vamos a subir videos acerca de cómo se abren las cajitas. y ver que tenemos ahí dos opciones de cumpleaños, ¿cierto? En contextos para una edad, un rango etario más o menos de la misma edad, de los mismos contextos, ¿cierto? Etarios, pero con requerimientos distintos, ¿ya? Bueno, esa era una de las cosas. Leo, deja de compartir para finalizar. Agradecemos la atención a los colaboradores, a la Mayer, con Miski, que salvó al Leo porque el Leo todas sus cosas las tiene acá en Santiago. Sí, como estoy en Arica no podía hacer los bombones. Sí, y a las achuras de siempre, la Mari, la Javiera, que han estado con nosotras siempre trabajando y aportándonos como equipo, donde estén.
y le damos las gracias a todos por su atención. Si quieren hacer alguna consulta, pregunta, no sé si habrá un poquito de tiempo o las dejamos para que las podamos responder también por redes sociales. Tenemos 5 minutos para las preguntas. Ya. Y Muchas luego gracias, nos Marcela. pasamos a la otra sala. Sí, muchas gracias, Marcela y Leo. Ya tenemos aquí un comentario de Josefina Veloso que dice: yo más que hacer una pregunta es agradecer a Marcela y Leo por llevarnos a vivir la experiencia de trabajar las dos áreas juntas y que en su momento creíamos que era impensable trabajar juntos. Fue un caos, pero un caos que nos enseñó y nos dejó muchas amistades y grandes enseñanzas. Muchas gracias a los dos. La José, saliste en una foto. Sí, la José fue una de las primeras que estuvo siempre con nosotros. Sí, y los invito a los que quieran activar sus cámaras para que iniciemos esta conversación, para que sea más cercana, y también pueden enviar sus preguntas al chat. Mientras tanto, Nico, les podemos contar que en paralelo están los workshops. Sí, partieron los workshops con Javier de Ocular 3D y luego viene Mauricio Cifuentes de Valparaíso Creativo. Así que terminando acá, los invitamos a pasar a la otra sala. Sí, así que, bueno, está corriendo el tiempo, tenemos solo 5 minutos para que podamos conversar. Y bueno, si no tienen preguntas, lo cerramos y nos vamos a los workshops. No sé qué opinan. Ya, gracias, chicas. Gracias a ti. Espérate. A Leo. ¿Escribió alguien? Sí, démosle que pueden que estén ahí. No. Con sus preguntas. A que piensen. No sé, chiquillos, si quieren dar algún mensaje final. Claro. Que lo sigan en sus redes también. Claro, las comentamos al final, pero agradecerles por su tiempo y que valoren también, o sea, que valoricemos también lo que finalmente pasa dentro de la cocina y cómo esto se está transmitiendo hacia los comensales hoy en día y cómo hemos tenido que reinventar toda esta industria hoy en día a causa de todo lo que ha estado pasando en los últimos 10 meses. Valentina Morales dice: yo solo quiero dar las gracias por la charla, me abrieron mucho la mente. Está bacán. Ay, gracias, la Vale. Bueno, la idea es eso, porque ustedes se planteen también distintos escenarios donde pueden trabajar, cómo hacerlo. El Edu también fue súper enfático en decir de que la inspiración está en todas partes, y también que hay que ser consciente de cuando nosotros creamos o proponemos algo. Entonces, eso. Y Natalie Burgos dice: gracias por la charla, uno nunca se hubiera imaginado juntar estos dos mundos. Nosotros tampoco lo imaginamos en un principio. Nos costó hacerlo funcionar. Perfecto. Diego Pérez dice: gracias por haber compartido sus herramientas que tanto les han costado obtener. Bacán. El Diego también pasó por experiencia taller de chocolatería. Bueno, Carla, damos el pase. Bueno, volver a agradecer a los chiquillos, Marcela, Leo, muchas gracias por su exposición y hay que seguir disfrutando ahora de las siguientes actividades del Control Magé que se están realizando workshop, así que nos vamos a la sala central. Muchas gracias. Oye, ahí quedó, esperen, quedó ahí una... Sí, otro comentario. Jennifer Gómez. Gracias por esta charla. La gastronomía es un tema que me ha encantado siempre y ahora que estudio diseño me recomendaron mucho su trabajo. Un ejemplo a seguir y a difundir. Saludos, dice Dule Blanc también. Buena. Dale, muchas Jennifer, gracias, con chicos. todo, vos dale nomás. Vos dale, que fue nuestro primer eslogan, pero... Sí.
Sí. Por ahí está, en un brazo. Saludos ahí, Edu LeBlanc. Eh. También dejó saludos. Y se nos va a cerrar la ventana en pocos segundos más. Sí, ahí está la cuenta Ahora, regresiva. pasemos 58. Sí. Nos vamos al otro Ya, lado. nos vamos. Nos vemos al otro lado. Muchas gracias a todos los participantes Gracias. de esta sala. Nos vemos.